Hola, bienvenidos nuevamente a esta serie de charlas sobre logogenia y gramática generativa. Hoy hablaremos sobre uno de los aspectos más controvertidos que ha tenido la teoría innatista de Chomsky, desde su planteamiento hace más de 60 años, pero que es un elemento esencial de la gramática generativa. Chomsky afirma desde hace mucho tiempo que todos los seres humanos tenemos un dispositivo para la adquisición del lenguaje, que sería algo similar a tener en el cerebro un procesador lingüístico innato, que tiene grabado una especie de sistema operativo o gramática universal y donde las experiencias del entorno aportan los programas específicos o, en otras palabras, el conocimiento de las reglas presentes en la lengua materna o el que se trate de activar en la infancia como segunda o tercera lengua. La existencia de esta gramática universal significa que existe una serie de reglas gramaticales similares para todas las lenguas. Para cada lengua, este dispositivo para la adquisición del lenguaje es capaz de recibir los estímulos lingüísticos llamados inputs del entorno del niño y a partir de ellos derivar las reglas gramaticales que componen el lenguaje que usará y así formar oraciones nuevas y bien estructuradas. Dicho de otra forma, el dispositivo para la adquisición del lenguaje analiza el lenguaje escuchado y extrae estas reglas específicas de cada entorno. Los niños oyentes normales no necesitan ningún tipo de aprendizaje para adquirir su lenguaje, ya que se obtiene y se desarrolla basándose en un mecanismo de adquisición del lenguaje universal, específico de la raza humana, preprogramado en cada uno, que comienza a desarrollarse inmediatamente al estar expuesto al entorno, cosa que no es así con los chicos sordos, dado que no pueden obtener ese estímulo o input auditivo del ambiente. Hasta hace muy pocos años, los neurocientíficos han reconocido esta especie de órgano lingüístico y se sabe, por estudios realizados en el campo de la neurociencia y de la psicología cognitiva, que nuestro cerebro está neurológicamente preparado para el lenguaje. Tenemos un programa genético predeterminado que así lo determina. Este incluye la capacidad de reconocer los sonidos de los lenguajes universales, su entonación y su sintaxis. Cuando recibimos ese estímulo ambiental, prácticamente solo nos ponemos al tanto y actualizamos lo que nuestro cerebro ya tiene de manera innata. Desde este punto de vista, el dispositivo para la adquisición del lenguaje, o DAL en palabras resumidas, sería un programa innato a través del cual el niño, aprendiz de hablante, sería capaz de reconocer regularidades o estructuras profundas del lenguaje, a partir de las oraciones comunes dichas por los hablantes, denominadas por Chomsky como estructuras superficiales del lenguaje determinado, al que está expuesto, gracias a su conocimiento previo de la naturaleza profunda de todos los lenguajes, la cual es universal. Los seres humanos escuchamos las primeras palabras aún dentro del útero materno y aunque escucha a la madre como si estuviera sumergido en una piscina, esto lo vuelve más sensible a la prosodia de su lengua materna y de ahí al nacer arrancamos a hablar transcurrido más de un año y después nuestro cerebro pasa toda la vida interactuando con mensajes o estructuras lingüísticas. La primer área del lenguaje del hemisferio izquierdo en ser descubiertos
fue el área de Broca, en honor de Paul Broca, quien descubrió el área mientras estudiaba a pacientes con afasia, que es un trastorno del lenguaje con la pérdida de la capacidad de comprender o emitir el lenguaje, generalmente involucrado con la capacidad del proceso gramatical propio o al menos de los aspectos más complejos de la gramática. La segunda área del lenguaje en ser descubierta se denomina área de Wernicke, después de que Karl Wernicke, un neurólogo alemán, descubrió el área, mientras estudiaba pacientes que tenían síntomas similares a los pacientes del área de Broca, pero con daños en otra parte del cerebro. La afasia de Wernicke no solo afecta a la comprensión del discurso, sino también presentan dificultad recordando los nombres de los objetos, y a menudo responden con palabras que suenan similares o los nombres de cosas relacionadas. En este momento es imprescindible preguntarle al Dr. Chomsky algo que responderá a nuestra profunda curiosidad: ¿cómo considera que funciona el dispositivo de adquisición del lenguaje? Hola, bienvenidos nuevamente. La facultad del lenguaje puede ser considerada como órgano del lenguaje, en el mismo sentido en que científicos hablan del sistema de la vista, el sistema inmunológico, o el sistema circulatorio, como órganos del cuerpo. Entendido así, un órgano no es algo que se pueda extraer, dejando el resto del cuerpo intacto. Es un subsistema en una estructura más compleja. Lo que esperamos es entender toda su complejidad a partir del estudio de las partes que tienen características distintivas y su forma de interactuar. El estudio de la facultad del lenguaje procede de la misma manera. Nacemos con una capacidad innata, y esto es lo que facilita el aprendizaje y la adquisición del lenguaje. Esto es el mecanismo de adquisición del lenguaje, y que posteriormente será la gramática universal. Cada principio tiene varios parámetros. Este mecanismo es un computador con un número limitado de interruptores. El niño tiene que fijar la posición correcta, dependiendo de la lengua que vaya a aprender. Entonces, de los datos lingüísticos que vienen del exterior, van apagando y encendiendo los interruptores o, lo que es lo mismo, va fijando los parámetros adecuados a cada principio de la lengua, que serán fijados por la experiencia. Así, adquiere la gramática central. Si a esta le añadimos las irregularidades de la lengua, adquirimos lo que se llama la gramática periférica. La suma de estas dos dará que el niño tenga competencia lingüística. Y esto lo hace no imitando, aunque sí se fija en los datos que le vienen del exterior. En resumen, los datos presentados al niño que aprende la lengua deben bastar para colocar los interruptores de una u otra manera. Cuando los interruptores están en posición adecuada, el niño tiene el dominio de una lengua. De esta charla sobre el dispositivo de adquisición del lenguaje, podemos resumir lo siguiente. Todos los seres humanos tenemos un dispositivo para la adquisición del lenguaje. Las experiencias del entorno o inputs aportan los programas específicos o conocimiento de las reglas presentes en la lengua materna o el que se trate de activar en la misma infancia como segunda o tercera lengua. Existe una serie de reglas gramaticales similares para todas las lenguas. El dispositivo para la adquisición del lenguaje analiza el lenguaje escuchado y extrae estas reglas específicas de cada entorno. Los chicos sordos no reciben el input auditivo del ambiente,
por lo que no activan su lenguaje. Los neurocientíficos ya reconocen el órgano lingüístico y consideran que nuestro cerebro está neurológicamente preparado para el lenguaje. Cuando recibimos ese estímulo ambiental, prácticamente solo nos ponemos al tanto y actualizamos lo que nuestro cerebro tiene de manera innata. El método de la logogenia tiene el objetivo de activar en los sordos el proceso de adquisición del español, ya sea lo más afín posible al proceso natural de adquisición de la lengua. Para adquirir una lengua se deberá estar expuesto a un input adecuado dentro del periodo apropiado. Enseñar de teoría gramatical no constituye el input apropiado para determinar el desarrollo de la facultad innata en los sordos. Sobre el DAL, este mecanismo es un computador con un número limitado de interruptores. El niño tiene que fijar la posición correcta dependiendo de la lengua que vaya a aprender. Los datos lingüísticos que vienen del exterior van apagando y encendiendo los interruptores y va fijando los parámetros adecuados a cada principio de la lengua que serán fijados por la experiencia. Cuando los interruptores están en posición adecuada, el niño tiene el dominio de una lengua. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.